hemos invitado al doctor Ernesto Gosser para que nos amplíe cuál es el panorama. Además, él es ex jefe del INS. Doctor Gosser, buenos días. Buenos días, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, quizá podemos bajar un poquito el volumen de la radio o tele para escucharlo mejor porque había un eco por allí. Estaba mencionando sobre este tema de la seroprevalencia. Doctor, por favor, coméntenos si es correcto que debería aplicarse esta evaluación a nivel nacional con los exámenes o con las pruebas ELISA, CLIA, COVID, o está bien que se hagan con las rápidas, que tengo entendido es el sistema que se va a utilizar. Bueno, es importante, como usted menciona, que se hagan estudios de cero prevalencia. Y para hacer el estudio de cero prevalencia se tiene que utilizar pruebas cuya calidad haya sido validada. El Instituto Nacional de Salud usualmente realiza esta validación que permite verificar si la calidad, o sea, la sensibilidad, la capacidad de detectar los positivos y la especificidad, la capacidad de no detectar falsos positivos es la correcta. Entonces, de lo que se ha visto, las pruebas rápidas que existen en el mercado, en el país, tienen una amplia variabilidad en su sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, sus resultados no siempre son correctos. Y para mí, en la experiencia y de lo que he visto en los estudios a nivel internacional, sería mejor utilizar pruebas serológicas de anticuerpos totales, que son los que usted ha mencionado. ELISA y CLIA son métodos, son técnicas. En un estudio de una revista británica, se encontró que tanto ELISA como CLIA son bastante superiores a las pruebas rápidas, que son de flujo lateral. Entonces, me parece que es importante, uno, igual a esas pruebas el INS tiene que validar su calidad para ver si hay reacción cruzada. Si hay reacción cruzada, por ejemplo, en nuestro país ha habido mucho dengue, Zika, chikungunya, y pueden producir reacciones cruzadas. Claro. Además, otros coronavirus, etc. Entonces, antes de iniciar el estudio, se tiene que seleccionar la prueba, verificar su calidad. Mi preferencia es por las pruebas de anticuerpos totales, por varias razones más, porque además ahí queda el suero, porque las pruebas de anticuerpos totales se hacen utilizando una toma de una muestra cuyo suero queda para verificar posteriormente. Entonces, si aparece algo nuevo, entonces se puede volver a correr la muestra. En cambio, cuando uno hace las pruebas rápidas, uno tiene que leer a los 15 minutos o máximo 20 minutos el resultado, y ese resultado lo tiene que anotar. Pero si yo reviso nuevamente ese cassette donde está el resultado de una persona, puede ser que ya se haya cambiado el color y ya no sepa yo cuál fue el resultado que se encontró. Entonces, por varias razones, pienso que es mejor utilizar las pruebas de anticuerpos totales, o sea, la ELISA y CLIA. Bueno, estábamos más o menos bien. Entonces. Ahora, sí, pero ahora, doctor, digamos, ¿qué tan asequibles son estas pruebas ELISA y CLIA de acuerdo a la realidad que hemos estado viviendo en el país? Que, claro, en un principio, las serológicas, que son justamente buenas para estos exámenes de prevalencia, estas investigaciones, se venían usando como si estuviesen usando la molecular, que era justamente para reconocer quiénes eran los infectados. Parece que hemos venido haciendo las cosas no de la mejor manera. La pregunta era esa. Ya tenemos serológicas que las hemos venido usando casi como reemplazo de las moleculares, y ahora, ¿cuál es la posibilidad de no utilizar serológicas e ir a algo mucho más importante, más interesante, más fidedigno, como son las pruebas ELISA y CLIA, o en todo caso este sistema, ¿no? Como usted dice, es un mecanismo, no una prueba en sí? Las pruebas, una precisión, las pruebas ELISA, CLIA y las pruebas rápidas, que se llaman de flujo lateral la técnica, las tres son serológicas, es decir, miden anticuerpos. Okay. O sea, las tres tienen el mismo propósito. ¿Ya? Las que encuentran al virus son otros dos tipos, que son la molecular, que ustedes también conocen, la PCR, y la de antígeno, que se está hablando ahora. Entonces,
para este propósito, para que yo conocer qué proporción de la población de una región, de todo el país, de una zona de la ciudad ha sido afectada y según eso hacer cambios en las políticas, en las estrategias de intervención, sí se debe usar pruebas serológicas. Y mi recomendación, como decía, entre las serológicas, entre estos 3 tipos que he mencionado, mi recomendación es que se vayan por CLIA, en segundo lugar por ELISA, y pruebas rápidas, la verdad que no son muy útiles en este momento. Lamentablemente la variabilidad es muy grande, tendría que hacerse es muy complicado. Para hacer un estudio de esa importancia se necesita hacer pruebas serológicas, pero cuantitativas, es decir, que miden la cantidad de anticuerpo y se pueden revisar después. Ahora, para ver a un paciente sí se tienen que usar las pruebas, para confirmar un caso se tienen que usar moleculares o de antígeno, claro, pero bien utilizada. Cada prueba es un poquito complicado explicarlo en poco tiempo, pero cada prueba tiene su objetivo, su momento, y eso tiene que ser seleccionado por los especialistas. En el Ministerio de Salud hay gente de buen nivel que sabe cómo hacer esto. Deberían trabajarse con más precisión, pero las pruebas que detectan al virus son las moleculares y las de antígeno. ¿Y para qué las uso yo? Para confirmar un caso y luego tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que siguiente que tomo? Aislar a esa persona, si es que no tiene síntomas muy graves, mantenerla por 14 días para que no contagie. Le pregunto quiénes son sus contactos en los días que pudo haber sido contagiante, para yo ir a esas personas, ponerlas en cuarentena. Al 7º día de su contacto le tomaré una prueba y si sale positivo lo mantendré en aislamiento igual por 14 días. ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué hace un país? Un país hace eso para poder cercar el virus y evitar que la epidemia se expanda. Doctor, entonces hay propósito, sí, cada una tiene un propósito distinto. Claro. No es que una sea mejor que otra. Las serológicas son importantes, pero no para todos. Claro. Igual correcto, pero Fátima, dale. Solamente para terminar, entonces, si hay acceso en el mundo, o sea, no es un problema de que, si es que hay o no, sino que finalmente pasa por una decisión y si se decide ir, como usted dice, por ELISA y CLIA o CLIA ELISA, sí hay la posibilidad de adquirirlas y poder usarlas para este examen. En el mercado existen esas pruebas a nivel internacional e incluso a nivel nacional. De acuerdo. Correcto. Mencionó a las pruebas de antígenos y yo quería preguntarle, en realidad, porque es bueno tenerla bastante clara. Igual, esta no tiene la misma eficacia que una prueba molecular. ¿Es así, doctor Gosar? ¿Y cuál es el rango de error que nos debe conducir a optar más por una prueba que otra? Exitosa. Usted tiene toda la razón, es cierto, la molecular es mucho más efectiva, tiene mayor sensibilidad. Entonces, ¿cuándo se puede usar? Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver entonces antígeno y molecular. Antígeno es más barata, antígeno es más rápida, antígeno encuentra el virus al igual que la molecular, pero tiene siempre un pero. Por eso que le digo que esto tiene que ser analizado y revisado para ver en qué momento y cuándo se va a usar. Es mejor cuando una persona tiene síntomas. Entonces, si yo la uso para descartar contagios entre los contactos, probablemente la sensibilidad sea muy baja. Eso es lo que ocurrió en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, ¿no? Con la maquinita esta de Abbott, ¿no? Esa de antígenos. Claro, es que ellos estaban usando una prueba, espero no confundir, ustedes me repreguntan, por favor. Ellos en la Casa Blanca usaban una prueba rápida molecular. ¿Ya? La molecular tiene muchas variantes también. Entonces hay una prueba rápida molecular de Abbott que utilizaban de rutina para todo el personal. Pero apareció esta prueba de antígenos que es más rápida, que es rápida igualmente, pero es menos costosa, y entonces hicieron esta reunión. Pero en ese caso no correspondía usar esa prueba, porque esa prueba en personas que no tienen síntomas, su sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar a los que realmente tienen la enfermedad es baja, hasta 60%. Entonces, se me escapan 40. Entonces, si se me escapan 40 y además en la reunión, como era al aire libre, y hemos dicho muchas veces que la ventilación es importante, las personas se retiraron las mascarillas, no debieron hacer eso.
Entonces, a retirarse las mascarillas, pensando porque la prueba salió negativo, era un falso negativo, se contagiaron entre sí. Hasta ahora, que yo conozca, hasta ayer, habían 15 personas, de más o menos 150, 200 que estuvieron ahí, que han sido contagiados. Entonces, esto lo estamos usando de ejemplo para señalar que esa prueba no es mala, es buena, pero hay que saber con quién la usa, en qué momento la usa. Si a una persona estaba en contacto con una persona hace 7 días y el contacto ha sido con una persona muy contagiante, podría utilizarlo. Cuando ¿no? Entonces, sí, doctor. No, adelante. Entonces, cuando se le pregunta a la ministra de Salud qué otras alternativas o qué se está haciendo en torno a las pruebas para detectar el virus, y se habla de que ahora se están adquiriendo también pruebas de antígeno, no nos tiene que causar ninguna alegría, sino más bien preocupación, que no se le dé la prioridad tan requerida a las pruebas moleculares y más bien se comienza a optar ya no solo por las serológicas, sino también por las de antígenos, y las moleculares sigan en un porcentaje menor. Las pruebas de antígenos deben ser usadas para personas con síntomas o en lugares donde hay muy alta prevalencia. Entonces, pero no para detectar, claro. Pero no para, por ejemplo, detectar en casa por casa, en el programa Taita, por ejemplo, o situaciones similares. No la recomendaría yo. Claro. No la recomendaría porque ahí su sensibilidad va a ser muy baja, entonces me va a confundir. Y no queremos confundirnos. Y no queremos entrar a un rebrote. Lo que está pasando en Europa es el futuro cuando terminemos esta ola, porque no hemos terminado la ola. Sí. Cuando terminemos esta ola, el futuro es lo que está pasando en Europa. Entonces, es necesario que combinemos y que afirmemos en la población algunos comportamientos para que nos podamos proteger, ¿no? Doctor, ¿quiere decir entonces que las de antígenos tampoco han estado siendo utilizadas? O sea, recién, como dice Fátima, no se van a empezar a adquirir. Hemos estado utilizando una cantidad de moleculares muy menor y obviamente las serológicas, digamos, de diversas características, porque el Estado, entiendo, compró unas chinas que parece que no tenían ni siquiera el visto bueno de las autoridades en China, y laboratorios privados han comprado de distinta procedencia. Ha sido así. Entonces, hemos utilizado más que todo serológicas rápidas y moleculares en muy poca cantidad. Sí, hemos estado usando pocas moleculares, eso incluso está en los reportes diarios del Ministerio, y para poder confirmar casos en todo el mundo lo que se hace es usar pruebas moleculares, porque esas nos dicen dónde está el virus. Y las de antígeno no se usaban antes acá en el Perú porque recién están saliendo, ¿no? Así se están usando en Estados Unidos, la OMS está haciendo una compra, pero también va a precisar las indicaciones de cuándo usar. O sea, no se puede usar por usar cada prueba. Y la otra cosa muy importante es que para un paciente el médico tiene que analizar todo, su historia, sus síntomas, sus antecedentes. Y para una población, los saludistas tenemos que analizar todo. Quiero ver en la proporción que está contagiada, quiero hacer para buscar casos que son positivos y para hacer el cerco. Entonces, en cada situación yo voy a usar una combinación distinta. Todas las pruebas son buenas. Entonces, conclusión, doctor, una combinación, porque como usted dice, si yo tengo ya una persona con todos los síntomas, no me conviene utilizar una prueba molecular que es por ahí más cara y demora más, sino le hago la de antígenos y en 15 minutos me confirma lo que a todas luces parece ser un diagnóstico, que la persona tiene la COVID-19. Algo así. Necesitamos un abanico y saberlas utilizar inteligentemente en los distintos casos. Así es, Cristian. Si yo tengo las de antígeno, haría lo que usted acaba de decir. Si tengo la de antígeno, es rápida, es barata, entonces confirmo y luego a sus contactos sí le hago la molecular. Claro. Porque acuérdense que a ellos, si le hago la de antígeno, pueden salir falsos negativos. Entonces yo no quiero, como Estado no quiero falsos negativos, quiero encontrar a todos los casos. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo se usa. ¿No? Estrategia y también la interpretación. Es que no es muy fácil, yo entiendo eso, pero tenemos que ser claros y tenemos que ayudar a definir las estrategias. Y hay una cosa que es muy importante, la interpretación. También la interpretación no es tan sencilla, hay que hacer es una cosa más complicada que no la voy a escribir ahorita, pero más o menos es así. Por ejemplo, una persona que tiene síntomas, yo tengo la prueba de antígeno, le hago la de antígeno, y a sus contactos sí le hago la molecular, y entonces detecto casos
les doy todas las condiciones, me aseguro que esa persona puede quedarse en su casa. Si no puede, entonces encontraré medios, pues el gobierno local, sus familiares, o si no lo llevo a otro sitio, porque esa persona tiene que estar en un lugar tranquila, con alimentación, con todo, y un soporte emocional. Eso he visto mucho. La gente, todos, imagínense ustedes que tuvieran, no sé si alguno de ustedes ha conocido un caso, pero tener un diagnóstico de la enfermedad aumenta la ansiedad y algunas personas les genera angustia. Soporte emocional importantísimo. Monitoreo de síntomas, monitoreo de la saturación de oxígeno. Luego, ¿cómo se llama? Que tengan todas las condiciones como para que puedan cumplir. ¿Por qué nos interesa que las personas cumplan? Porque así el virus no se expande. Las personas no son... si por ejemplo a alguien le decimos, usted tiene el virus, pero no tiene síntomas, la persona va a decir, bueno, pero como no tengo síntomas voy a ir a comprar a la bodega. Y ahí, en esa salida, puede contagiar. Entonces debemos asegurarnos de estar en contacto con las personas para poder seguirlas y apoyarlas en ese proceso. Doctor, dos preguntitas. Teniendo en cuenta que la molecular tiene justamente estas características, ¿no? Si ya tiene síntomas, le uso la de antígenos, pero voy a los contactos que por ahí no tienen ningún síntoma. Pero ¿cuántos días tienen que haber pasado entre el contacto que se tuvo esta persona con el que ya queda claro tiene el contagio, tiene el COVID, para que también la molecular pueda finalmente ser útil? Porque entiendo que no es que tuve el contacto con un contagiado, me he contagiado y a la hora va a aparecer en la molecular, por más que sea la más, digamos, la más eficaz para confirmar el contagio de uno. Uh-huh. Hay un estudio que justamente responde a esas preguntas. Se ha hecho una revisión sistemática de varias situaciones y el resultado es que el mejor momento para hacer la prueba molecular a un contacto asintomático es el día 8 de la exposición. Si yo me encontré el día 1 con una persona que está... que después da positivo y a mí me avisan el día 6, debo hacerme el día 8, porque ese día es el día en que va a haber menos falsos negativos. Eso es lo que está estudiado. Y si yo tengo síntomas... ¿Pero en esos 2 días no hay la opción de haber contagiado a un montón de personas o no necesariamente es así, doctor? A ver, día 1, yo estoy en contacto con una persona que está infectada. Y por alguna razón no uso ningún medio de protección, entonces me contagio, ¿ya? Entonces, día 1 me contagio, el día 2, el día 3 me avisan que esa persona está con COVID. Entonces, el día 3 yo debo aislarme para no contagiar. Pero ¿cuándo me hago la prueba? Esa es la pregunta que usted hacía. ¿Cuándo me hago la prueba? No en ese día, no el día 3, sino el día 8. ¿Se entiende? O sea, yo me expuse el día 1, si me entero que la persona sí está con síntomas en la noche, ese mismo día yo también, por precaución, me mantendré. Eso no se llama aislamiento, sino cuarentena. Me separaré de las personas de mi casa para no contagiar. Pero ¿cuándo me hago la prueba? ¿Al día siguiente? No, el día 8. Y si yo tengo síntomas, también el mejor momento es el día 3. Si yo tengo síntomas del día, no debería hacerme una prueba, a menos que use la prueba de antígeno, que ahí sí lo podría hacer el primer día, el segundo día de síntomas. Tiene buen rendimiento ahí. Pero la molecular yo no la usaría, no la podría usar el día 1 porque sería una pérdida de una prueba tan valiosa y tan escasa. Uh-huh. Doctor, entonces, día 8 de la exposición es mejor. Y día 3 de los síntomas. Uh-huh. De modo que, un poco para tener más claro el tema de la cantidad posible de contagiados a nivel nacional. ¿Es entonces prematuro decir que hay un 65% de personas que no habrían sido contagiadas, tomando en consideración anteriores estudios que entiendo también han sido cuestionados por la calidad de la muestra? Estamos muy temprano entonces para determinar cuántos se habrían contagiado, así sea en las regiones que peor la han pasado o mucho más a nivel nacional. Supongo que es una estimación que han hecho dentro del ministerio. Lo bueno es que se señala que hay una gran proporción de la población que no está contagiada. Yo no tengo el dato porque tendría que tener los resultados de un estudio nacional, pero
Yo supongo que entre el 65%, 70% de la población no debe estar contagiada y es susceptible. Y eso es muy importante porque hemos visto que ha caído el número de fallecidos, hay menos contagiados, hay más camas libres en UCI, en hospitalización, y eso es bueno. Sin embargo, eso no debe llevarnos a relajar las medidas personales, porque uno dice, bueno, ya no hay, ya pasó el virus, ya está pasando. No, el virus está circulando, solamente que circula de manera silenciosa y debemos tomar todas las precauciones. Claro. Yo sé que es muy complicado, ya ustedes los han explicado en sus programas y todo, y hay un momento que uno se cansa, pero hay que tener estrategias para poder acostumbrarnos a usar la mascarilla. Entonces, cuando no estoy con la mascarilla y voy a salir, siento como que no estoy sin camisa, etcétera. Tenemos que buscar estrategias, pero no bajar la guardia y mirar a Europa. O sea, anecdóticamente, paseando por algunos sitios, veo que algunos restaurantes tienen un lleno de más del 50%. Están exponiéndose innecesariamente. Los que tienen terrazas, está bien, ahí circula el aire y entonces hay menos riesgo, pero en los que tienen salón, mucho yo creo cuidado. que deberían reducir su aforo. De acuerdo, Sí. doctor Gosser. Bueno, gracias por explicarnos con tanto detalle Muchísimas todo gracias. eso que es muy técnico y que es relevante darle atención. Nos hemos distraído mucho con el tema político, pero hace falta que la población entienda también esos temas técnicos sobre el uso de las pruebas, sobre los días de contagio y demás, doctor Gosser. Gracias nuevamente. Gracias. Una cosita nada más, permítame enfatizar la importancia de la ventilación, que es una de las cosas que se dice a veces y a veces no se dice en los mensajes. La ventilación es importante porque se ha demostrado que en un espacio cerrado el virus puede quedarse unos minutos o hasta 1 hora, 2 horas. Entonces, la ventilación natural en mi casa, en el micro y en mi trabajo debe ser una norma. En el invierno ha sido difícil convencer a la gente en el micro, sobre todo, que abran las ventanas, y en el verano, ¿sabe lo que va a ser difícil? Es convencer a la gente que use la mascarilla, porque Seguro. sudas y Claro. te molesta. Sí. Hay que tener paciencia. Muchas gracias.